Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de otro tema importante en este contexto de excepcionalidad, porque estamos en un contexto caracterizado por la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar pasado mañana, y entonces tenemos ciertos ordenamientos jurídicos que son excepcionales y sirven para este momento, es decir, que no se van a trasladar en el tiempo, sus efectos no se van a trasladar en el tiempo a largo plazo. Entonces tenemos ciertos ordenamientos jurídicos, como vimos en el video anterior, que están relacionados directamente con la sanción de decretos de necesidad de urgencia, es decir, estos instrumentos excepcionales que emite el Estado en pos de alcanzar determinados objetivos que tienen que ver con una situación de excepcionalidad o de emergencia. Entonces, estos decretos de necesidad y urgencia se dan en estas circunstancias excepcionales que van a desarrollarse en un plazo razonable hasta que termine esa emergencia, hasta que termine esa circunstancia excepcional. Entonces, en el video anterior vimos estos decretos de necesidad y urgencia desde el plano del derecho constitucional. Y ahora en este video quisiera analizar el teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad de trabajo, como su nombre lo indica, es una actividad que se realiza desde el hogar, es decir, desde la residencia del trabajador. Es una modalidad que no es obligatoria, sino que obviamente tiene que estar consentida por las partes involucradas en esta particular relación jurídica, que sería tanto el trabajador como el empleador. Es una modalidad opcional y al ser una modalidad opcional, también esto debe estar expresando el consentimiento de ambas partes. Tiene que estar regulada por una serie de derechos y obligaciones entre las partes. Sabemos que esto es algo excepcional, es decir, que la regla nos indica específicamente que el trabajador se encuentre presente en el lugar de trabajo. Sabemos que las estadísticas de la actualidad determinan que 3.3 millones de personas actualmente en esta situación de pandemia mundial, en esta situación de emergencia sanitaria que afecta a nuestro país, que también esto repercute en la economía y en la sociedad, valga la aclaración. Este teletrabajo es desarrollado por 3.3 millones de personas en su hogar. Específicamente tiene que ver con el sector de servicios, específicamente tiene que ver con ciertas actividades que pueden llegar a hacerse, por ejemplo actividades burocráticas o actividades que impliquen la utilización permanente de cierta tecnología. El problema es que no todos los hogares están equipados con la conexión a internet necesaria ni con los dispositivos electrónicos necesarios para acceder a las plataformas que son esenciales a la hora de ejecutar un trabajo determinado. Entonces, este teletrabajo que se desarrolla en los hogares tiene sus pros y sus contras. Específicamente, por ejemplo, permitirá que las personas no se trasladen al lugar de trabajo, no inviertan dinero, ni inviertan tiempo trasladándose al lugar de trabajo. Sabemos que el teletrabajo se está dando en un escenario absolutamente adverso, un escenario caracterizado por una pandemia mundial, un escenario absolutamente afectado a nivel económico, social y político por todas estas circunstancias de emergencia sanitaria. Entonces estamos en un escenario absolutamente adverso y ante esa adversidad muchas empresas y muchos sectores están improvisando sobre la marcha. Entonces no estamos ante las mejores circunstancias para desarrollar esta modalidad que es voluntaria, que es opcional y que no es obligatoria para los trabajadores. Entonces estamos en un camino caracterizado por la prueba y el error. Lo recomendable es el trabajo mixto, es decir, el trabajo caracterizado por que el trabajador se encuentre, por ejemplo, 3 días a la semana presencialmente y 2 días realice trabajos desde su hogar. Este tipo de trabajo sí es lo recomendable. No es recomendable que sea un trabajo caracterizado absolutamente por esta modalidad. Por otra parte, el trabajador tiene que tener la certeza de que va a volver a presentarse a su trabajo, que no se va a extender en el tiempo. También el trabajador tiene que tener derecho a la desconexión, es decir, que el trabajador debe desarrollar una jornada estipulada previamente con su empleador y también tiene derecho a desconectarse, porque bien sabemos que la tecnología genera una adicción y como también esto genera una adicción, es una adicción sin sustancia, es decir, que la persona consume la tecnología y esto le va generando estrés y ciertas repercusiones psicofísicas. También es importante destacar que el teletrabajo implica un desarrollo de un liderazgo
totalmente diferente al que veníamos pensando con anterioridad. Es decir, un liderazgo caracterizado por líderes que puedan manejar a trabajadores, es decir, marcar directivas, establecer objetivos a largo y mediano plazo, a trabajadores que se encuentren de forma presencial y de forma virtual. Entonces, el teletrabajo se está dando a los empujones en un escenario que es absolutamente adverso y sin la capacitación y la formación previa de los trabajadores. Bien sabemos que el teletrabajo requiere un encuadramiento jurídico específico. Si bien existieron diversos proyectos, existió también un proyecto para regular jurídicamente al teletrabajo e implicaba la inserción de un capítulo específico en la ley de contrato de trabajo. Entonces, estas reformas se fueron presentando, estos proyectos de reforma de la ley de contrato de trabajo o proyectos separados que establecían una definición del teletrabajo y también utilizaban ciertas normativas para definir el trabajo, pero relacionado directamente con la deslocalización del lugar de trabajo. Entonces, al existir una deslocalización del lugar de trabajo, también entra en crisis el concepto de relación jurídica existente entre el trabajador y el empleador. Algunos especialistas también consideran que el teletrabajo puede provocar el síndrome del trabajador quemado, el burnout, que es una enfermedad consagrada por la Organización Mundial de la Salud a partir de mayo del 2019 como una enfermedad que se relaciona directamente con el ejercicio del trabajo. Es decir, que la persona se siente absolutamente agotada mentalmente y considera y comienza a sentir y a pensar que no es eficiente para el lugar que está ocupando en el trabajo. Y en realidad esto está relacionado directamente con las estructuras del trabajo en el cual se desarrolla o por el cúmulo de trabajo atrasado. Y esto genera este malestar. En conclusión, las estructuras tanto del sector público y privado están tratando de alguna forma ante estas circunstancias de emergencia sanitaria, estas circunstancias excepcionales, están tratando de introducir la figura del teletrabajo como una de las salidas fundamentales, pero esto se está dando a nivel mundial en un escenario totalmente adverso. Pero ni siquiera los trabajadores tienen las herramientas necesarias en sus hogares para desenvolverse correctamente. Y muchas gracias para aquellos que han visto mi video y muchas gracias para aquellos que se han suscrito a mi canal. Saludos.